Buenas noches, ¿cómo está? Este es un programa especial. No estamos en los estudios de CNN Chile, sino que estamos en la casa y desde ya le agradecemos de Raúl Selva. ¿Quién es él? Es el presidente de la Asociación Nacional de Exonerados y Presos Políticos. Está enfermo, pero accedió a abrirnos su casa y a conversar con nosotros esta noche. Él, hace muchos años, por ahí por 1998, fue el primero que dijo que había falsos exonerados políticos. No es una persona de derecha. No lo hizo con afán electoral porque no ha postulado a nada, sino simplemente por razones de conciencia, porque con los derechos humanos no se juega. Perteneció al Partido Socialista, ya no pertenece al Partido Socialista porque dice que él quería otro PS, no el que hay ahora. Con Raúl Selva conversamos esta noche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. La Contraloría acaba de decir recién, en un informe, en un dictamen, que hay 3.000 falsos exonerados políticos, que se han entregado 60 millones de dólares aproximadamente en pensiones que no corresponden. Esto es un gran escándalo y empiezan los disparos entre el gobierno, el oficialismo y la oposición y la concertación. Algunos han defendido esto, han dicho que, bueno, había problemas de derechos humanos y que esto se justifica. Otros han dicho que, bueno, que habrá que investigar otros casos, pero que esto es así, que fueron engañados. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Por qué usted demoró tanto en ser escuchado? Bueno, demoramos tanto en ser escuchados por lo que planteábamos. Nosotros planteamos una crítica frontal a lo que era una política de derechos humanos levantada por el Estado de Chile a partir de 1990, que lo único que hacía era reivindicar la democracia y los acuerdos, donde los derechos humanos eran un instrumento negociador. O sea, los derechos humanos servían de instrumento para llenar espacios de poder, lisa y llanamente. Ahí tenemos una ley de amnistía no derogada, con los principales criminales del país impunes. Tenemos, digamos, la situación de los derechos humanos en general, con leyes de reparación, digamos, que fueron todas han sido instrumentalizadas con fines, digamos, electorales. Tenemos la ley del retorno, no nos olvidemos del exiliado, de los exiliados en Chile. Ese fue un escándalo, digamos, que concitó la investigación de 3 informes de la Cámara de Diputados. Y eso ocurrió hace mucho tiempo. Después tenemos el caso de los presos políticos torturados, donde se usó el beneficio de educación superior para fines, digamos, de generar lucros inconcebibles en las universidades, donde participaron activamente en sus directorios y en sus equipos docentes destacados miembros de la concertación. O sea, lo que usted dice es que el tema de los derechos humanos, el tema de los exonerados, de los torturados, de los presos políticos, se usó políticamente como una moneda de cambio para llegar a acuerdos en la transición, en primer lugar, y en segundo lugar para lucrar. Así es. Y los antecedentes que entrega Contraloría ahora no son nada más que una ratificación de lo que venimos denunciando nosotros desde el año 98. ¿Qué pasó con los exiliados? Bueno, los exiliados le usaron las platas. ¿Quién le usó las platas? Una ONG que se creó, que si ustedes ven su directorio está compuesto por connotados miembros de la concertación. ¿Se acuerda de quién es eso? Sí, entre los cuales está la esposa del que era el presidente de la CUT, Bustos, están, digamos, Jaime Castillo Velasco, etcétera, etcétera, o sea, miembros de ese nivel. Y le usaron son platas que venían, entiendo, del exterior, son platas del gobierno. Son platas precisamente de la solidaridad internacional que fueron usadas, fueron ilegalmente, digamos, introducidas al país. Ilegalmente. Así lo destaca la propia Contraloría General de la República. La Contraloría, digamos, en uno de los dictámenes
de resolutivos, digamos, que emanan de la investigación que hizo la Cámara de Diputados. De 13 investigaciones que hizo la Cámara de Diputados, determina, digamos, que esas platas ingresaron ilegalmente al país. ¿Cuánta plata era eso? Sí, precisamente por el carácter ilegal, digamos, no se tiene criterios objetivos con respecto a la suma. O sea, gobiernos extranjeros... pero estamos hablando de 600, 700 millones de dólares. O sea, gobiernos extranjeros intentando que los chilenos que estaban en el exilio se reinsertaran nuevamente en nuestro país, aportaron dinero y ese dinero se lo apropiaron. Eso es lo que ustedes... Así fue. Bueno, ¿y la investigación criminal dónde está? No se hizo investigación criminal. Porque es la forma como la contracultura chilense, digamos, nos indica que deben resolver los problemas, abuenándonos. ¿Usted lo denunció esto? Eso se fue denunciado. ¿Usted lo denunció ante Sí, quién? lo denunciamos con las organizaciones de retornados que habían. ¿Y ante quién lo denunció? ¿Perdón? ¿Ante quién? ¿Ante quién lo denunció? Ante el gobierno de Patricio Aylwin. Ante el gobierno de Patricio Aylwin. ¿Y qué hizo Patricio Ante el gobierno de Ricardo Lagos. ¿Y qué hizo Patricio Aylwin? Nada. Absolutamente nada. ¿Ricardo Lagos hizo algo? Nada. Absolutamente nada. Lo que buscaron fue acuerdos con las víctimas, que ya habían sido victimizados, buscaron acuerdos para condonarle deudas que tenían en el Banco del Estado, para condonarle acciones de apremio que se estaban ejerciendo como producto de estas deudas, etcétera, etcétera. ¿Y usted sospecha hacia dónde fueron estos dineros? ¿Quién se apropió de ellos? ¿En qué bolsillo quedó? No, objetivamente no podría decirle, pero digamos los responsables están claramente determinados. ¿Usted tiene conciencia que de existir delitos ya están prescritos, esos delitos? Así es. O sea, siempre buscamos la prescripción. Estamos buscando, digamos, el recoveco jurídico para evitar, digamos, y eludir nuestras responsabilidades. El año 1998, la Contraloría estimó que no tenía facultades para fiscalizar el caso de los exonerados, los falsos exonerados políticos, y sin embargo ahora saca un dictamen. ¿Cómo se explica usted esto? Es la política contradictoria que tenía la Contraloría, lisa y llanamente. En la Contraloría, digamos, indudablemente hay influencias nepotistas. No nos olvidemos que esta ley se promulga, digamos, bajo el ejercicio del Contralor Miguel Aylwin, hermano del presidente, que estaba promulgando la ley en ese momento. Posteriormente hubo un Contralor, digamos, cuyo recuerdo, digamos, conlleva la risa, ¿no? El señor Chola. Y últimamente ha sido nombrado este Contralor, digamos, que al parecer tiene actuaciones correctas, pero también entra en periodos de mucha subjetividad. Nosotros queremos aclarar un aspecto con respecto a esto. Contraloría General de la República, digamos, excepcionalidades ni la ley orgánica de Contraloría ni la Constitución le entrega. Acá los obliga a controlar la legalidad de los actos del Estado, del gobierno, fundamentalmente. Desde ese punto de vista, digamos, esta ley debió haber sido controlada su aplicación desde el primer momento, desde la promulgación de su primer reglamento, ¿no? Aquí hay leyes de derechos humanos que se aplicaron sin reglamento, y eso la Contraloría lo permitió. Aquí, digamos, en nosotros, por ejemplo, para que se aplicara correcta y legalmente esta ley, tuvimos que interponer más de 7.000 recursos ante la Contraloría. 7.000 recursos ante Contraloría, lo que determinó, digamos, que Contraloría creara toda una jurisprudencia, digamos, que no había sido contemplada para la aplicación de esta ley. Rectificara dictámenes y resoluciones que estaban claramente equívocas con respecto a lo que era el criterio de esta ley, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, hasta el día de hoy, su propia jurisprudencia, que está compuesta por esta cantidad enorme de resoluciones, es cumplida ni por la propia Contraloría. Porque ocurre lo siguiente, Tomás.
Si nosotros hoy día, con la distorsión que se produjo a partir de la instrumentalización que se hace de la ley, no hay que olvidar que esta ley fue consensuada para 50.000 personas y hoy día van calificadas 160.000 de un total de 250.000 solicitudes que recibió el gobierno, el Ministerio del Interior. De manera, digamos, de que acá tenemos un aumento irregular del 300% con respecto al número de beneficiarios. ¿Usted cree que hay más de 3.000 falsos exonerados? Por supuesto. Porque la Contraloría hizo una investigación aleatoria, no de todos los casos. Sí, lógico, son muestreos. Exactamente. Son muestreos. Por supuesto que sí. ¿Cuántos cree usted? 100.000. Ya lo dijimos. Perdón, ya. 100.000. ¿El total son? Son 160.000. ¿Y 100.000 son falsos? 100.000 son falsos. Perdón, pero si son 3.000 y 60 millones de dólares, si son 100.000 son una cantidad impresionante. En exonerados políticos se está gastando hoy día anualmente 190.000 millones de pesos. O sea, estamos bordeando los 400 millones de dólares anuales. Todos los años. Todos los años. Cada año. Para generar, y eso es la tremenda injusticia, para haber generado pensiones reparatorias para los verdaderos exonerados políticos de 130.000 pesos. De 130.000 pesos. Pero aquí hubo una empresa, una industria, una colusión de personas para organizar todo esto, porque no es fácil. 100.000, ¿quién organiza esto? ¿Cómo lo hacen? Hay una institucionalidad coludida. Eso es claro y categórico. Hoy día, digamos, al tenor de las investigaciones, podemos concluir de que al menos toda la institucionalidad que ha tenido que ver con la aplicación de esta ley está coludida, de una u otra forma. Está coludida la Contraloría General de la República. O anteriormente, porque ahora reaccionó. Sí, reacciona ahora como producto de la presión. No nos olvidemos que esta presión, en términos, digamos, de efectividad, empieza a producir fruto a partir del año 2010, ¿no? Cuando se produce un cambio de gobierno. Y están coludidos políticos, partidos, gobierno. Exactamente. La pregunta quedó pendiente. ¿Quiénes son los políticos responsables de todo esto? ¿Quiénes son los que avalaron todo esto? Los falsos exonerados. Primero, digamos, la estructura de poder que se genera a partir, digamos, del periodo de transición, a partir del año 90. Volvemos a repetir, o sea, los derechos humanos son una herramienta sustancial de negociación para acomodar las cuotas de poder. Pero hay políticos con nombre y apellido. ¿Quiénes son? Básicamente los que se arrogaron el cartel de defensores de derechos humanos, que no hicieron nada, al final del cuento no hicieron nada por los derechos humanos. ¿Pero quiénes son los que avalaban todo esto, los que le ponían la firma para que haya falsos exonerados políticos? Bueno, la ley le entrega facultades exclusivas y excluyentes al presidente de la República. El presidente de la República delegó, pero la Contraloría dice por ahí, uno de los 7.000 dictámenes, que si bien es cierto delega, pero no prescinde de su responsabilidad legal, ¿no? No nos olvidemos que cuando estamos hablando de derechos humanos estamos hablando además de las responsabilidades legales. Pero leo algunos nombres. Están en el informe de la Contraloría. Sí. Senadora del PS Isabel Allende, 1.190 certificados. En la lista también está Sergio Ojeda, 684 casos. Sí. Carlos Jarpa, del Partido Radical, 610 casos. Enrique Jaramillo, del PPD, 452 casos. Jaime Gazmuri, el ex senador del PS, 348 casos. Jaime Naranjo, ex senador del PS, 274 casos. Etcétera, etcétera. Ellos son, entre otros. Entre otros. Si queremos buscar la cifra objetiva, vámonos a los distritos electorales, pues. Vamos a los distritos electorales y revisemos, digamos, la cantidad de exonerados políticos calificados por distrito electoral
vemos, digamos, los parlamentarios que pertenecen a esos distritos y vamos a las carpetas y a los archivos y vemos si esos parlamentarios entregaron certificados avalando condición de exonerados políticos a esos falsos exonerados. ¿Cree que estos parlamentarios tenían conciencia de todo esto o fueron engañados por sus asesores? No, tenían absoluta conciencia. O sea, deberían ir presos. Legalmente, Deberían ir presos. o sea, en un estado moral, debieran ir presos. Lisa y llanamente. ¿Hay parlamentarios de derecha involucrados? Me imagino que también. Pero como le digo, las investigaciones han sido selectivas. No tenemos un panorama general de la situación, pero también deben haber parlamentarios de derecha. ¿Cuándo se dio cuenta usted de esto? ¿Cuál fue el primer caso que le llamó la atención y empezó usted a investigar? El primer caso que me llama la atención, el primer hecho que me llama la atención, es la modificación de la ley el año 98. Estamos en periodo preelectoral. La Concertación había enfrentado una de sus primeras elecciones y había perdido 1 millón de votos. Y me llama la atención, digamos, que se presente un proyecto modificatorio de esta ley de exonerados políticos. Si bien es cierto, era una necesidad porque la ley original, las leyes en general han sido muy malas, muy mal hechas. Primero, digamos, contravienen los tratados internacionales de Chile con respecto a derechos humanos, eso es claro y categórico. Así lo ha determinado la propia Corte Suprema. La Corte Suprema le asigna a estas leyes un mero carácter asistencial, jamás carácter reparatorio, y absolutamente violatorias del derecho internacional que obliga al país. Ese fue el primer hecho. Y posteriormente ratifica esta sospecha la forma como se empieza a operar. Se cambia absolutamente a la estructura, digamos, que manejaba la calificación en el Ministerio de Interior. Se saca al jefe anterior, el cual era muy criticado precisamente por la estrictez que tenía en la calificación, y se nombra a un señor Humberto Lago, uno que es famoso porque se autodeclaró experto en sectas. Y bueno, a él se le nombra... Eso en los tiempos de Eduardo Frei. Eso son los tiempos de Eduardo Frei. Los últimos, las postrimerías del gobierno de Eduardo Frei. Se nombra a esta persona quien antes había estado coludido en el caso Retornados. Ya, o sea, tenía experiencia, eso usted. Por lo menos ese tipo de experiencia. Por lo menos algún manejo tenía de leyes de derechos humanos, de cómo sacarle lucro, de cómo tener lucro de leyes de derechos humanos. Algo, digamos, que impensable, ¿no? Y eso no, digamos, indudablemente es una base de sustentación para lo que posteriormente empieza a ser un procedimiento habitual. ¿Cuál es, digamos, por ejemplo, cómo se operaba? Una forma estándar de operación. Los parlamentarios, los candidatos a parlamentarios o las autoridades locales o políticas enviaban de los distritos paquetes de carpetas amarradas con una carta dirigida al jefe de calificaciones de exonerados del Ministerio del Interior. Al señor Lago. Al señor Lago. Bastaba ese aval para que demarcara, digamos, el ámbito de interés que había en la persona que avalaba. En estos, en los Isabel Allende, en los Sergio Ojeda, digamos, en todo esto, que no son, como decíamos, no son solamente estos que aparecen hoy día nombrados en el ranking de Contraloría, sino que yo diría que son casi todos hicieron uso de esta ley para fines electorales. Y, digamos, después, al poco tiempo, a los 6 meses, se transforma en un hábito. Y es cuestión de verlo. ¿Y todo el mundo lo sabía esto? Todo el mundo lo sabía. El presidente lo sabía, el ministro lo sabía, todos lo sabían. El presidente lo sabía, digamos, por los efectos, por el lucro electoral que le estaba produciendo al fenómeno, y también por nuestras denuncias. ¿Qué se intentaba hacer? Se intentaba hacer que pudieran estudiar, insertarse, ¿no? O sea, el beneficio, digamos, el objetivo del beneficio es ese.
de buscar, digamos, que los exonerados se insertaran. Que la persona, que el preso político y torturado se insertara en la sociedad. A pesar de la edad, a pesar, digamos, por último, digamos, insertarse socialmente. ¿Qué pasó? El beneficio fue usado increíblemente. O sea, cuando hablábamos delante de colusión, este es un ejemplo de colusión. Aquí se colude el vicepresidente de la Fundación Pinochet, dueño de una universidad, de la Universidad UNIAC, se colude con autoridades políticas y administrativas del Estado para reformar una universidad reconocidamente de derecha, de ultraderecha, transformarla y cambiarle la cara y la imagen y transformarla en una universidad, entre comillas, progresista. ¿Cómo se logra esto? Se introduce al directorio de la universidad connotados políticos chilenos. Doña Mariana Elwin, ex ministra de Educación y hija de un expresidente, el señor Chausson, además de miembro de la colectividad judía, importante político del PPD, y un señor Farcas, un señor que había sido ya destituido del Ministerio de Trabajo por malos manejos con los fondos CENSE. Farcas, hombre de Guido Girardi. Farcas, bueno, claro, compadre Girardi, y que ahora creo que va de candidato a parlamentario por Conchalí, o sea, la desfachatez ya llega, digamos, a niveles increíbles. Se logra remozar la cara de esta vetusta universidad, se cambia a su cuerpo docente, se introducen a connotados hombres de izquierda como doña Patricia Pólitzer, asesora periodística de don Ricardo Lago, ¿no? Y figuras de ese nivel. Y cuando ya tenemos la cara absolutamente remaquillada, se procede, digamos, a crear cursos para esta gente, para estos expresos políticos y torturados, cuyo costo era de 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. Y se empiezan, digamos, a asignar becas a través del Ministerio del Interior en una absoluta concomitancia entre la Universidad UNIAC y el Ministerio de Educación. ¿Cuánta plata se invirtió en esto? Aquí se perdieron hasta el recuento que tenía Contraloría, porque a Contraloría le falta hacer la auditoría de este escándalo. La auditoría de los exonerados la acabamos de conocer. Ahora falta la auditoría del escándalo de las becas Valech. Pero hasta dónde se llegó a 29.000 millones de pesos que obtuvo ilegalmente la Universidad UNIAC. 30 millones de dólares, aproximadamente. Así es. Estamos terminando. ¿Usted es un hombre de izquierda? Toda mi vida he sido de izquierda. ¿Pertenece a algún partido político? En este momento no. ¿Perteneció a algún partido político? Sí. ¿A qué partido? Al Partido Socialista. ¿Desde cuándo? Desde el año 64. ¿Y se fue cuándo? Cuando dejó de ser socialista el partido. ¿Cuándo? El año 80. Ahí se fue. Cuando se empezaron a renovar. Cuando empezaron a ser neoliberales. Cuando decidieron que el poder era más importante que la revolución y el pueblo. En ese momento. Gracias por estar con nosotros esta noche.